gracias por estar en este programa. Se ha dicho que estamos frente a una reforma educativa que promovió Enrique Peña Nieto. Yo digo, no es una reforma, es una contrarreforma, no es educativa, realmente es una reforma laboral y administrativa, y no es de Peña Nieto, porque quien está detrás de esta reforma son organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una reforma que se procesó cupularmente desde los partidos que integran el Pacto por México, que dejó fuera del diálogo y la negociación a los principales responsables de ejecutarla, que van a ser los maestros, y cuyas consecuencias de este proceso de secrecía y de madruguete estamos viviendo hoy con estas protestas que no son más que el punto de inicio de algo que se viene mucho más profundo. Digo que no es una reforma, sino con una contrarreforma, porque cuando hablamos de reforma estamos hablando de una serie de cambios o modificaciones constitucionales progresivas que amplían el marco de los derechos. Aquí, por el contrario, se está dando marcha atrás en conquistas fundamentales en el terreno de la educación pública, se está abriendo el camino a la privatización de la enseñanza y le están quitando derechos a los maestros. Digo que no es educativa, sino laboral y administrativa, porque los problemas centrales de la educación en este país, como el del rezago educativo, más del 40%, más de 7 millones de analfabetas, o el de la desigualdad en la educación, la mayoría de los recursos están canalizados donde hay mejores condiciones para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Esos problemas no se tratan. En cambio, lo que se hace es crear un régimen privativo para los trabajadores de la educación al margen del apartado B. Es decir, poner un parche en el artículo 3º constitucional que tendría que haber estado aparecer realmente en el artículo 123. Y digo que no es de Peña Nieto porque todos y cada uno de los puntos centrales de esta reforma han sido recomendaciones, entre comillas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dirigido por el famoso ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, que se han venido proponiendo, otra vez entre comillas, a lo largo de los años y que hoy aterrizan en esta contrarreforma como un candado que cierra la puerta a las posibilidades de resistencia magisterial. ¿Qué dice esta reforma constitucional? ¿Qué es lo que genera esta reacción en contra? Hay dos elementos fundamentales. El primero es que se habla de que el Estado garantizará la calidad, pero no se define qué se entiende por calidad. Y cuando la reforma hace alguna referencia al mejoramiento de la educación, habla de mediciones. Por lo tanto, inferimos nosotros, puesto que no se refiere a ninguna cosa más, que entiende la calidad como el éxito, el logro, el desempeño en los exámenes. Es decir, es una reforma constitucional para promover la medición, y muchas veces medición estandarizada, de los estudiantes, de los maestros, de las escuelas, pero que no ofrece ninguna perspectiva en términos de qué es una buena educación. A pesar de que el artículo 3º tiene una serie de párrafos muy importantes donde describe cuál es la educación de los habitantes, que deben tener los habitantes de este país. Habla de una educación científica, laica, una educación no fincada en fanatismos, solidaria para la convivencia, fincada en la solidaridad. En fin, hay toda una serie de atributos que le confiere a lo que debe ser una buena educación. Pero esta reforma no se refiere a estos atributos, se refiere única y exclusivamente al examen, a hacer exámenes. En ese sentido es muy pobre. Es una reforma constitucional que no tiene las miras, los alcances de lo que ha sido la tradición de la educación en México, que es una historia muy importante de desarrollo de una concepción de la educación en un país latinoamericano. Segundo problema es que, como se señalaba, es una reforma que insiste en que cambiando el régimen laboral de los maestros, la educación va a mejorar. Y eso es también falso, porque se establece esta idea, ya hablábamos de la estrategia de evaluación-sanción como, digamos así, el eje conductor de lo que debe ser la reforma. Y no puede funcionar una reforma así porque lo que mejora la educación fundamentalmente es el compromiso de los docentes cuando participan en procesos de autonomía, de autogestión,
y que definen cuáles son los problemas que tienen y aportan soluciones. En ese momento se construyen estos consensos al interior de las escuelas con los estudiantes, con los padres de familia, con las comunidades, que permitan que la escuela sea de nuevo un foco importante, central del conocimiento en la comunidad. Entonces, la crítica de los maestros va en el sentido de que esto va a perjudicar de fondo la educación pública, porque la reduce a 3 habilidades fundamentales, que son leer, escribir y hacer operaciones matemáticas.